Bueno, entonces, ¿qué es el sistema operativo? Definición. Es un conjunto de programas que permite la administración eficaz de los recursos de una computadora. Cabe destacar que los sistemas operativos no funcionan solo en las computadoras, por el contrario, este tipo de sistemas se encuentra en la mayoría de los dispositivos electrónicos que utilizan microprocesadores. El software del sistema posibilita que el aparato cumpla con sus funciones, por ejemplo, un teléfono móvil, un teléfono. ¿Sí? O sea, no únicamente en las computadoras vamos a encontrar sistema operativo. Hay otros dispositivos más sencillos, ¿sí?, que también utilizan sistemas operativos. Por supuesto que son también sistemas operativos más sencillos. ¿Qué hace el sistema operativo? Creo que acá están las funciones del sistema operativo. A ver. Sí. Estas son las capas, ¿no?, en que trabaja el sistema operativo. Desde la capa de usuario, que me permite ingresar información, por ejemplo, desde el teclado, o presentar información en la pantalla. Esa es una interacción que hace el sistema operativo con el usuario. ¿Qué otra cosa hace el sistema operativo? Interacciona con las aplicaciones. Puedo tener varias aplicaciones corriendo y está administrando los tiempos de acceso de una aplicación a los recursos físicos, al hardware. Le da un tiempo a esa aplicación para que trabaje sobre el hardware. Luego temporiza, le da un tiempo a otra aplicación. Entonces el usuario ve como si todo estuviese trabajando en forma simultánea. Sin embargo, es el sistema operativo que está administrando los recursos. ¿Qué más hace? Bueno, el sistema operativo trabaja sobre sí mismo, o sea, tiene un trabajo propio, que es, por ejemplo, el de administrar los recursos físicos y lógicos. Los recursos físicos maneja la administración de disco, maneja la administración de memoria. Y los recursos lógicos administra el tiempo de las aplicaciones. Y si estoy trabajando en formato multiusuario, también el manejo de los usuarios. Bueno, y este último ya lo dijimos, que maneja el hardware, ¿sí? O sea, el sistema operativo es el centro, ¿no?, el centro inteligente que coordina las aplicaciones con los usuarios y con los recursos físicos de que dispone el procesador. ¿Qué es un compilador? Un compilador es un programa que convierte el código fuente, o sea, un código escrito en algún lenguaje de programación, en lo que nosotros denominamos código de máquina, ¿sí? El código de máquina es lo que se escribe en la memoria y lo que finalmente se puede ejecutar, ¿sí? Yo no puedo escribir esto en la memoria y ejecutarlo. No puedo escribir en ningún lenguaje y ejecutarlo directamente desde la memoria. Lo que necesito es un compilador para guardar en forma binaria instrucciones que el procesador pueda interpretar. Entonces, recuerde que lo que se guarda es lo que se llama el código de máquina. Ahora vamos a ver cómo está compuesto el código de máquina. Bueno, este es un ejemplo de compilación. Hay un programa escrito. Luego de compilarlo, me da ciertos datos, por ejemplo, que dice
Este es el archivo elc.c que fue compilado. Los warnings son notificaciones que me hace sobre el programa que escribí, pero me deja ejecutarlo de todos modos. Aquí dice el total, líneas compiladas, y acá está el total de líneas. Esto no recuerdo qué es. Warning me dio 86 y errores 0. ¿Sí? Ahora si me da errores no lo puedo compilar. Finalmente me dice la memoria que queda disponible y el resultado success, o sea que fue satisfactorio. Este es un ejemplo de una compilación. ¿Qué es el firmware? El firmware es algo que está entre el software y el hardware. Si vamos a hacer un análisis detallado, el firmware es un programa, ¿sí?, que maneja físicamente al hardware. O sea, no es un programa que yo ejecuto directamente, sino es un programa que le doy a algún componente dentro del dentro de la CPU o dentro de una computadora o tal vez otro dispositivo electrónico para que maneje el hardware. Vamos a ver varios ejemplos. Supónganse un lavarropas. El lavarropas tiene un dispositivo electrónico que hace que se encienda el motor, que aumente la temperatura del agua, que abra una válvula para que el agua ingrese, que abra otra válvula para que el agua se vaya o encienda una bomba centrífuga para que el agua se vaya. Alguien está controlando todo ese proceso. Bueno, ese proceso está escrito en un programa. En un programa que está en una memoria y a la vez tiene un pequeño microprocesador que la ejecuta, ¿sí? Ejecuta ese programa. Ese programa no se modifica, ¿no? Yo compro el lavarropas y no puedo entrar al programa y modificarlo y aumentar el tiempo de lavado, por ejemplo. No, tengo que seleccionar algo de lo que ya está, de lo que está ahí. Por eso decimos que el firmware es un soporte lógico inalterable. O sea, una vez que lo pongo ahí, lo uso como está. Entonces, ¿qué tipo de memoria uso? Uso una memoria ROM, ¿no? Que la grabo y ya no la voy a tocar más. Ese programa que está ahí es el firmware. ¿Por qué? Porque controla el hardware del lavarropas, por ejemplo. Una de las características que tiene que sea un firmware es que es un programa permanente, que no lo voy a modificar, ¿sí? Siempre corre del mismo modo. Otro ejemplo dentro de una computadora es lo que se llama el decodificador, ¿sí? o la ROM o la memoria ROM BIOS. La memoria ROM BIOS, les decía antes que tiene un programa al encenderla que me permite cargar el sistema operativo. Y es lo único que hace, por lo menos cuando la enciendo. Tiene otras funciones, ¿sí? O sea, voy a acceder en otros momentos a la ROM también. Pero cuando la enciendo, el procesador apunta sus registros a una determinada posición de la memoria ROM porque sabe que ahí está el inicio de todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cargar siempre el mismo programa. Yo puedo cambiar el sistema operativo, pero el sistema cargador de sistemas operativos siempre es el mismo.
O sea, puedo cargarle Linux, puedo cargarle Windows, puedo cargarle Solaris, cualquier sistema operativo que quiera. Pero cuando la enciendo, siempre se va a correr el programa cargador, que es un firmware, porque siempre hace lo mismo y yo no lo puedo modificar, que me va a permitir ir a buscar el sistema operativo y llevarlo a la RAM. Entonces, eso es un firmware. Bueno, dice, cuando hablamos de firmware nos referimos al conjunto de instrucciones de un programa informático que se encuentra registrado en una memoria ROM, flash o similar. Estas instrucciones fijan una lógica primaria que ejerce el control de los circuitos de alguna clase de artefacto. Eso es lo que les mencionaba, por ejemplo, del lavarropas. El firmware forma parte del hardware, ya que se encuentra integrado a la electrónica, pero también es considerado parte del software, al estar desarrollado bajo un lenguaje de programación. Se podría decir que funciona como el nexo entre las instrucciones que llegan al dispositivo del exterior y sus diversas partes electrónicas. Bueno, en mi opinión, es más software que hardware, ¿sí? Es software, porque es un programa. Sin embargo, no se lo considera del todo software porque no tiene las características que tiene un programa grabado en RAM, ¿sí? Que yo lo guardo, lo traigo a la RAM, lo guardo en el disco. No tiene esas características, ¿sí? Sino que está en una determinada posición y permanece inalterable. Y además controla el hardware. Esto es más de lo mismo. ¿Qué es el acceso directo a memoria? Quizás alguna vez o en alguna oportunidad les ha salido un error que dice falla de DMA. Es una forma de vincular la memoria con los dispositivos de entrada y salida, o sea, los periféricos, sin que intervenga el procesador, ¿sí? O sea, le doy cierta independencia al vínculo entre la memoria y un dispositivo externo sin que ingrese, sin utilizar el procesador principal. ¿Qué ventaja tiene esto? Imagínense que estoy imprimiendo, ¿sí? Estoy pasando una larga impresión a un dispositivo de impresión, a una impresora. La impresora tiene un tiempo mecánico para imprimir. El tiempo mecánico es mucho más lento que el tiempo que corre un programa, ¿sí? Que yo, por ejemplo, le envío los datos a la impresora para que me imprima una página. Luego le envío datos para que me imprima otra y así sucesivamente. Si tuviera el sistema operativo, el microprocesador que ocuparse de eso, le llevaría mucho tiempo en esperar que la impresora se desocupe y le pida más datos. Mientras tanto, perdería mucho tiempo de hacer otras cosas, por ejemplo, de atender otras aplicaciones. Entonces, como la tarea es sencilla, se le pasa el control a un procesador más pequeño, ¿sí? Que es el procesador
que atiende el acceso a directo, todo se hace mediante un procesador, no hay forma de realizar una tarea si no hay un procesador. La memoria no realiza una tarea, es un dispositivo pasivo, no activo, ¿sí? Tiene que haber un microprocesador, por lo tanto hay un controlador del acceso directo que se encarga de realizar esta tarea y libera al sistema operativo de una tarea lenta y que no requiere demasiada inteligencia, ¿sí? Libera al procesador central. Entonces, esto es el acceso directo a memoria. Ay, ¿qué me pasó? Otra manera de liberar al procesador de la atención de tareas que llevarían mucho tiempo es el uso de interrupciones. Vamos a analizar acá cómo es el uso de interrupciones. Imagínense que está corriendo un determinado programa. Esto es lo que llamamos programa principal. Está corriendo este programa. En un determinado momento, un dispositivo quiere que lo atiendan. Por ejemplo, el teclado, ¿sí? O el mouse. Hago clic sobre una aplicación para abrir la aplicación en ese momento. Entonces les tengo que informar al procesador que quiero realizar una operación. ¿De qué modo se la puedo informar? Bueno, hay varios modos de informar. Hay un modo que es altamente ineficiente, que no se usa, que es leer permanentemente todos los dispositivos y ver en cuál de ellos hay una actividad y tengo que realizar una operación. Entonces, supónganse que yo estoy corriendo una aplicación, la interrumpo, miro el teclado, miro el USB, miro el puerto de impresora, miro todos los puertos donde hay algo conectado y me fijo si hubo una modificación para atenderla y si no, bueno, vuelvo y sigo con el programa que estaba cursando. Eso es altamente ineficiente porque puede ser que la mayoría de las veces no encuentre nada para atender. Entonces perdí un tiempo innecesario. ¿Cuál es el otro modo que se usa? Y el otro modo es la interrupción, o sea, que alguien me toque el timbre. Esa sería la idea. En vez de ir a la ventana de mi casa y mirar si viene alguien a cada rato, lo que hago es poner un timbre. Cuando viene alguien, que me notifique, ¿sí? Eso es lo que se hace mediante una interrupción. Alguien me notifica, por ejemplo, aprieto una tecla y el teclado activa una línea de interrupciones y le dice al procesador, tengo algo, ¿sí? Entonces el procesador interrumpe lo que está haciendo, ese es el programa principal, lo que está haciendo lo interrumpe y ejecuta una rutina que se llama de atención de la interrupción. Va a ver de qué se trata. La atiende y luego ¿qué hace? Vuelve al programa principal. ¿Y a dónde? A la instrucción que sigue a la última que se ejecutó, ¿sí? Entonces, ejecutó esta y esta. ¿A dónde vuelve? Y a la próxima, a la que le faltaba. Interrumpió acá, hizo toda la interrupción y vuelve a la siguiente, ¿sí?
Puede haber interrupciones anidadas. Por ejemplo, estoy en este programa ejecutando y viene otra interrupción. Entonces, bueno, lo interrumpo y atiendo otra. ¿Sí? ¿Y cómo sé si atenderla o no atenderla? Bueno, le puedo dar prioridades. Puedo decir, bueno, algunas son más importantes que otras, entonces algunas las atiendo y otras no las atiendo. Ya vamos a ver cómo se hace todo eso. Cuando viene una instrucción, cada una de estas es una instrucción, tiene varios pasos, ¿sí? No la corto por la mitad, ¿sí? La termino, o sea, hago esperar un poquito la interrupción hasta que termine de ejecutarse la instrucción. Después, bueno, voy a guardar determinada información y recién ahí ejecuto, ¿sí? O sea, no ejecuto una parte, sino siempre ejecuto una interrupción completa, una instrucción completa, y luego interrumpo. ¿Por qué digo una instrucción completa? Porque una instrucción tiene un ciclo, ¿sí? Un ciclo significa una serie de actividades que tiene que realizar para ejecutarse. Lo primero que tiene que hacer es, estamos hablando del procesador, ¿no? Ir a buscar la instrucción que está en la memoria. Entonces tiene que hacer una lectura de la memoria y traer la instrucción. Eso se llama la búsqueda. Después, la decodifica. O sea, lo que hace es determina qué es lo que tiene que hacer esa instrucción. Después va a buscar datos de la instrucción. Por ejemplo, si es una suma y le dice sumar lo que está en la posición de memoria 20 con lo que está en la posición de memoria 30. Entonces, trajo la instrucción, pero ahora va a tener que ir a ver qué había en la posición de memoria 20. Eso se llama búsqueda del operando. Localizar y obtener el operando. Y después, recién ahí, cuando tiene la instrucción decodificada y además tiene los datos de esa instrucción, recién ahí la puede ejecutar. Y después que la ejecuta, tiene que guardar el resultado en algún lugar. Cuando finaliza, pasa a la próxima instrucción. ¿Sí? O sea, pasa el puntero de direcciones, se dice, pasa a apuntar a la posición de memoria de la próxima instrucción a ejecutar. Y a partir de ahí la busco de nuevo y repito el ciclo. Bueno, este ciclo se llama ciclo de instrucción. Generalmente se divide en dos partes. Ciclo de búsqueda, que es esta solita que está acá arriba, y todo lo demás, ciclo de ejecución. Acá hay un ejemplo de una instrucción que tiene 4 estados diferentes, ¿sí? Hay de 5, de 6 estados. No todas son, no todas las máquinas trabajan del mismo modo, ¿sí? Pero menos que esta no puedo tener. Búsqueda, decodificación, ejecución y escritura o finalización, ¿sí? Acá me da un ejemplo de cómo podría ser esto respecto de el tiempo. Miren, acá hay un reloj, ¿sí? Están indicados los flancos de bajada.
hay activaciones, ¿ven?, en los flancos de bajadas. Entonces, la primera fase es la búsqueda y dura 2 flancos de reloj, o sea, 2 ciclos. La siguiente es la de decodificación y dura 3 ciclos. La próxima es la ejecución y dura 4 ciclos. Y la escritura o finalización dura 3 ciclos. Ahora, acá dice I2, ¿sí? O sea, está en la fase de búsqueda de la segunda instrucción. Y se repite, búsqueda, decodificación, etc. Y así se va ejecutando un programa. Busco la primera instrucción, la decodifico, la ejecuto, la guardo. Busco la segunda, la decodifico, la ejecuto, guardo. Y así sucesivamente. Voy pasando de una instrucción a otra. Pero estas instrucciones están en la memoria, están grabadas en un programa. ¿Y en qué formato? En código de máquina. Entonces lo que estoy haciendo es ir a buscarlas de a una, las procesa, almacena el resultado y va a buscar la siguiente. Acá tenemos un ejemplo que vamos a analizar después con mayor detalle de la fase de codificación. Acá está el bus de control, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto que hay una línea que dice lectura y escritura en la memoria, ¿sí? Pertenece al bus de control. Hay un bus de datos, ¿sí?, por donde van a pasar los datos del procesador a la memoria y de la memoria al procesador. Y hay un bus de direcciones que va a decir desde qué posición de memoria quiero leer o escribir. Dentro de la unidad de control, recuerden que el procesador tiene 2 unidades que son fundamentales, que son la unidad aritmético-lógica que hace las operaciones y la unidad de control que realiza el tratamiento de las instrucciones. Entonces, a través del bus de datos va a llegar una instrucción, se va a guardar el registro de instrucciones, va a pasar al decodificador. A partir de esa instrucción, va a generar señales de control. Supónganse que viene una instrucción de suma. ¿Sí? Viene acá el registro de instrucciones, pasa al decodificador y este va a tener que activar partes de todo el computador, ¿sí?, porque esta parte es nada más que la unidad de control. Por ejemplo, va a tener que activar la ALU para que realice la operación. Va a tener que almacenar el resultado en algún lugar. Entonces, hay una serie de activaciones y además hay una secuencia, ¿sí? No todo está activado a la vez, sino que voy realizando la operación y primero, ¿qué hago? Pongo los datos en el ALU, después realizo la operación, después el resultado lo guardo en un determinado lugar. Entonces, todo esto, ¿sí?, lo interpreta el decodificador a partir de la instrucción. Tiene lo que se llaman los registros, que son memorias auxiliares, donde voy guardando determinada información. Ya lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Para realizar las operaciones o para indicar posiciones de memoria también. Uno de los registros es el contador de programas, que después que realizo la operación, ¿sí?, o después que decodifico, pongo el contador de programa en la dirección de la próxima instrucción que voy a tener que ejecutar.
y va a apuntar a la memoria, le va a llegar esta información a través del bus de direcciones, va a activarlo y de nuevo a través del bus de datos va a llegar la próxima instrucción. ¿Cómo está formada una instrucción? Por un código de operación y operandos, ¿sí? El código de operación es el que dice lo que tengo que hacer. Por ejemplo, sumar. Sumar lo que está en este lugar, que puede ser una posición de memoria, en esta posición de memoria, con lo que está en esta posición de memoria. Entonces el código de operación me dice qué es lo que tengo que hacer. Y estos son los datos para hacerlo. Los datos para hacerlo son los operandos. El código de operación siempre tiene que estar en todas las instrucciones, tiene que haber un código de operación. Lo que puede ser que no haya son operandos. Puede que haya 0 operandos, puede ser que haya 1, 2 o más, ¿sí? Pero el código de operación siempre tiene que estar. Un ejemplo de una instrucción sin operandos es incrementar el registro A, por ejemplo. En el código de operación digo todo, digo incrementar A. ¿Qué significa? Sumarle 1 al registro A. No hace falta escribir el 1 en ningún lado, ¿sí? Ni escribir de dónde saco el 1. Con decirle al procesador incrementar A en un código de operación, no necesito pasarle operandos, ¿sí? O una instrucción que sea finalizar el programa. No tiene operandos. Le digo finalizar el programa y no hace falta pasarle ningún dato, ¿sí? Entonces, puedo tener códigos de operación sin operandos, con un operando, con 2, ¿sí? La cantidad de operandos puede variar. Un ejemplo de una microinstrucción, porque estas instrucciones se dividen, a su vez, cuando son decodificadas, en microinstrucciones. Esta significa, esto es una memoria, y dice lo que está en el registro A más lo que está en la memoria 0010, esta flecha dice se guarda en el registro A. O sea, esto se lee de atrás para adelante siempre. Perdón. Esta otra dice lo que está en la posición de memoria 0111, almacenarlo en el registro A. Esta es la inversa, lo que está en A, pasarlo a la memoria. Lo que está en A menos esta posición de, menos el valor que está en esta posición de memoria, guardarlo en el registro A. Bueno, esto vamos a verlo después con mayor detalle. Bueno, como nos falta bastante, vamos a hacer una interrupción y volvemos a las 11. ¿De acuerdo?